Jueves 11 de septiembre de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Y el título del estudio bíblico de hoy es, muy directo, Dios odia a todos los malvados. Y vamos a ver cómo queda refutada la doctrina satánica de que Dios ama a todos los malvados. Exacto. Vamos a entrar de lleno en la palabra, como debe ser. El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras proféticas, y esto es importante tenerlo en cuenta para hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Esto es 1 Timoteo 4, versículo 1. Y bueno, una aclaración sobre las citas. Todas las del Nuevo Testamento que aparecen aquí son de la traducción El Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor que existe hoy en día, vaya. Pero las citas del Antiguo Testamento, esas las hemos tomado de la versión Reina Valera actualizada de 1989. Fíjense bien, Observen cómo Pablo dijo que en los últimos tiempos algunos se opondrían a la verdadera doctrina. ¿Y cómo? Pues escuchando espíritus impostores, engañadores, que enseñarían, ojo, doctrinas de demonios. Esos apóstatas de la fe, gente que odia la verdad, enseñarían doctrinas de demonios directamente. Y hoy en día estos apóstatas de la fe y falsos ministros de Cristo abundan. Están por todas partes en gran cantidad, en esa cristiandad apóstata y falsa. Es una plaga, sí. Una de esas doctrinas de demonios, y esta es central hoy, enseñada por millones de falsos cristianos de las iglesias falsas, es enseñar que Dios ama a todos los malvados. Y no solo eso, sino que los cristianos tenemos que amar también a todos los seres humanos del planeta, incluidos a todos los malvados que practican todo tipo de pecados. Vaya tela. Una idea totalmente contraria a la Biblia. Totalmente. Esta espantosa doctrina de demonios se ha extendido como la peste negra, por todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Incluso muchos que dicen considerarse verdaderos cristianos también la enseñan. Y lo peor es que no se dan cuenta. No se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de que han sido engañados completamente por Satanás y por esos espíritus impostores y engañadores que les han metido en la cabeza esa doctrina de demonios. Se la han colado, sí. Pues bien, en este sencillo estudio bíblico vamos a demostrar con la Biblia, con el texto bíblico en la mano, que Dios odia o aborrece a todos los malvados, y que amar a todos los malvados es una doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Así de claro. Vamos a demostrar de forma clara e irrefutable qué enseña realmente la Biblia sobre este tema tan importante. Así que pongan muchísima atención a lo que viene a continuación para que conozcan toda la verdad sobre este tema extremadamente importante. Muy bien, pues comenzamos ya con la demostración. Sección 1. Dios odia a todos los malvados. Vamos allá. A ver, los falsos cristianos y estos apóstatas de la fe no se cansan, no paran de repetir la mentira de que Dios ama a todos los seres humanos, incluidos a todos los malvados. Es un mantra casi. Sí, lo repiten sin parar. Y se ha hecho muy popular esa frase. Bueno, esa frase estúpida y antibíblica de Dios ama a los pecadores pero aborrece el pecado. Uf, esa frase. Una frase que, ojo, no aparece jamás en la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles la mencionaron jamás de los jamases. Es una invención totalmente diabólica hecha para engañar a las masas. Exacto. En realidad, lo que enseña la Biblia, y esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios aborrece u odia a los pecadores. A los pecadores, sí. Igual, exactamente igual que odia los pecados que cometen esos pecadores. El texto bíblico es cristalino en esto, No deja lugar a interpretaciones raras ni torcidas. Pues sí. Y esto lo vemos claramente en el siguiente pasaje bíblico. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, no a las fábulas de estos hombres corruptos. Vamos a leer Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Fíjense bien aquí.
Dice que abomina su alma. No es algo superficial. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Clarísimo. Habla de personas concretas, de acciones concretas de individuos, ojos, lengua, manos. Partes de la persona. El 18 sigue. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies que se apresuran a correr al mal. Otra vez, más individuos, partes del cuerpo que representan a la persona pecadora en acción. El corazón, los pies. Y el versículo 19, para rematar. El testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Claramente, sin duda alguna, se refiere a personas que hacen estas cosas. No habla de pecados abstractos flotando en el aire. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchos falsos cristianos y falsos pastores, que son servidores de Satanás, cuando leen este pasaje, sueltan la mentira diabólica. La sueltan sin pudor. Dicen que ese texto lo que enseña es que Dios aborrece el pecado, pero no a los pecadores. Pero ¿qué blasfemia es esa? Esa mentira perversa que enseñan es descomunal, es una auténtica afrenta a la santidad de Dios y a la claridad de su palabra. Es que es evidente, vamos. Para cualquiera que lea ese pasaje sin tener la venda del engaño satánico en los ojos, el texto dice que Jehová aborrece u odia a las personas que practican esos pecados. Lo dice clarísimo. Habla de individuos. Habla de individuos. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos, corazones, pies, testigos falsos. Se refiere a personas absolutamente literales. No son abstracciones ni ideas. Son personas de carne y hueso. Claro. Con esto queda destrozada, hecha añicos, pulverizada, la mentira y la doctrina de demonios de esos falsos pastores y falsos cristianos que están al servicio del padre de la mentira. El texto bíblico es irrefutable en esto. Exacto. La interpretación que presenta Tito Martínez se basa estrictamente en la literalidad, en la obviedad del texto bíblico. No hay que buscarle tres pies al gato. No hay lugar para la gimnasia mental que hacen los apóstatas. Ninguno. Y bueno, veamos muchos más pasajes bíblicos, porque los hay, donde se demuestra de forma irrefutable que Dios odia y no ama a todos los malvados que practican el pecado. La evidencia es abrumadora, de verdad. Vamos con otro ejemplo clarísimo. Pongamos de ejemplo la historia del diluvio. Un evento histórico, no un mito, que demuestra perfectamente el carácter de Dios frente a la maldad cuando ésta se generaliza. Así es. El mundo antiguo de entonces. Lo hizo con un diluvio de agua que aniquiló a todos los malvados violentos que existían en la tierra. A todos menos uno. Bueno, a todos excepto a Noé y a su familia, claro, que hallaron gracia ante sus ojos, porque eran justos en medio de esa generación perversa. Vamos a leer el pasaje clave en Génesis capítulo 6. Empezamos por el versículo 5. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Mucha maldad y de continuo solo al mal. Dios vio la realidad cruda del corazón humano de aquella época. Terrible. Y el versículo 7. Y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Arrasaré, lamento haberlos hecho. Una decisión drástica, ¿eh? ¿Haría Dios esto si los amara incondicionalmente como andan diciendo por ahí los falsos maestros? Jamás. Sería absurdo. Desde luego que no. El versículo 11 sigue describiendo el panorama. La tierra estaba corrompida delante de Dios. Estaba llena de violencia. Corrupción y violencia por todas partes. El 12 insiste. Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La corrupción era total, era universal en la humanidad. Y entonces llega el versículo 13, la sentencia divina comunicada a Noé. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Destrucción. Esa es la palabra clave aquí. Destruiré. No hay otra. Jehová vio que la maldad del hombre era muchísima. No un poquito, muchísima. Y decidió exterminarlo. Exterminarlo. Suena fuerte, pero ¿es lo que dice? Evidentemente. Y esto hay que decirlo claro. Solo un subnormal y falso cristiano al servicio de Satanás podría atreverse a decir que Dios amaba a todos esos seres humanos malvados y violentos de esa época. Es que es un insulto a la inteligencia y a la propia Biblia. Totalmente de acuerdo. Si Dios los hubiera amado, como pregonan estos engañadores profesionales, jamás los hubiera destruido con un diluvio cataclísmico. Jamás de los jamases.
Esta es la prueba irrefutable, y así lo demuestra Tito Martínez apoyándose únicamente en el texto bíblico, como siempre hace. La prueba de que Dios odia y aborrece a los que practican el mal y además no se quieren arrepentir. Porque esa es la clave también, la falta de arrepentimiento. Exacto. Y por eso la doctrina de demonios de que Dios ama a todos incondicionalmente es una de las mayores mentiras del diablo. Una mentira introducida con mucha astucia en todas las iglesias falsas y apóstatas. ¿Para qué? Pues para adormecer las conciencias y llevar a millones directos a la perdición eterna. Así es. Pero bueno, sigamos leyendo más pasajes bíblicos. La palabra de Dios es como un martillo, ¿verdad?, que destroza las mentiras. No nos vamos a detener aquí. ¿Hay más evidencia? Consideremos ahora otro ejemplo histórico también clarísimo. La conquista de Canaán. Otro momento clave. Jehová sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con milagros, y los llevó hacia la tierra prometida, que era Canaán. Pero claro, esa tierra no estaba vacía. No, estaba habitada. Allí habitaban pueblos que estaban sumidos en la maldad más abyecta que uno pueda imaginar. Con pecados, con abominaciones terribles, incluso sacrificios humanos a sus ídolos falsos. Una barbaridad. Y Dios entonces introdujo a Israel en esa tierra para que expulsaran a esos pueblos cananeos. ¿Cómo? Luchando contra ellos fue una orden directa de desalojo divino. Una orden militar incluso. Leamos primero la promesa y luego el mandato directo, tal como está escrito en el texto bíblico, para que no haya dudas. Éxodo capítulo 6, versículo 4. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Ahí está la promesa de la tierra. Y en el mismo capítulo, Éxodo 6, versículo 8, la confirmación. Yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré en posesión. Yo, Jehová. Queda claro que la tierra era para Israel por promesa divina. Ahora vayamos a Números, capítulo 33, versículos 50 y 51. Aquí viene el mandato explícito de Dios a Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis cruzado el Jordán a la tierra de Canaán, ¿qué tenían que hacer al llegar? Pues atención al versículo 52. Echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra, destruiréis todas sus esculturas, destruiréis todas sus imágenes de fundición y devastaréis todos sus lugares altos, echarlos, destruir sus ídolos, devastar sus altares paganos, una orden de limpieza espiritual y física total. Y el versículo 53 reafirma la posesión. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque a vosotros os he dado la tierra, para que la tengáis en posesión. La tierra era para Israel, no para los malvados cananeos que la contaminaban. Y ojo, que hay una advertencia muy seria en el versículo 55. Pero si no echáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, sucederá que los que dejéis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os hostilizarán en la tierra que vosotros habéis de habitar. Una advertencia profética. Exacto. Una consecuencia directa de la desobediencia y de esa falsa tolerancia hacia la maldad. Les traerían problemas constantes. Entonces, la conclusión aquí es ineludible, vamos. Si Dios amara a todos los seres humanos sin distinción, incluidos esos cananeos, idólatras y abominables, entonces jamás hubiera ordenado a Israel que lucharan contra esos pueblos malvados y los expulsaran de esas tierras cananeas. Es que no tiene ningún sentido. Es contradictorio. Ordenar su expulsión y la destrucción de su cultura idólatra es justo la antítesis del amor tal como lo predican hoy estos falsos maestros sensibleros. El texto bíblico es claro como el agua de un manantial. Dios no es un sentimentalista ingenuo como lo pintan. Exactamente. La santidad de Dios exige, demanda, juicio contra la maldad que no se arrepiente. No puedes simplemente pasarla por alto. Claro que no. Ahora, si te parece, leamos unos cuantos pasajes bíblicos más donde se dice claramente, sin necesidad de interpretaciones complicadas, sin rodeos, que Dios odia o aborrece a todos los malvados. Aquellos que persisten, que se empecinan en su rebelión contra Él. Y a los cuales, además, destruirá en el día de su ira. Esto es importante recalcarlo.
Y que quede meridianamente claro para todo el mundo. Si Dios los va a destruir en el fuego eterno en el futuro, como enseña toda la Escritura, desde Mateo hasta Apocalipsis, Así es. eso significa sencillamente que no los ama. El amor verdadero advierte del juicio, sí, pero el destino final de los impíos es la destrucción eterna, no una especie de reconciliación forzada o universal. Pretender que Dios ama a aquellos a quienes Él mismo arrojará al lago de fuego es una contradicción demencial, es absurdo. Totalmente. Leamos Proverbios capítulo 8, versículo 13. Escuchen bien. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aquí habla la sabiduría personificada, ¿verdad? Y declara que aborrece no solo el mal camino como algo abstracto, sino la soberbia, la arrogancia, la boca perversa. Características de personas. Claro, características de personas malvadas concretas. El temor de Dios, el verdadero respeto y reverencia a Dios, implica odiar lo que Dios odia. No puedes amar lo que Dios aborrece. Queda bastante claro, ¿sí? Por tanto, este importante estudio bíblico de Tito Martínez, que está basado exclusivamente en la palabra de Dios, como debe ser, Como siempre. demuestra irrefutablemente, según el texto bíblico, que Dios odia a los malvados. Esto no es una opinión personal ni una interpretación particular, es la enseñanza clara y directa de las Sagradas Escrituras. Y quien diga lo contrario, pues simplemente miente y está siguiendo doctrinas de demonios, como advertía Pablo. No hay más. Ciertos textos bíblicos pues contradicen esa idea del amor universal de Dios. Dios, de hecho, odia y destruirá a los malvados. Es un análisis que, choca con muchas enseñanzas que se oyen por ahí. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Vale, y aquí Martínez se enfoca en la última parte, la boca perversa. Argumenta que esto no se refiere solo al acto de hablar maldad, sino a la persona que lo hace. A la persona en sí. Eso es. A partir de ahí, concluye que Dios no solo aborrece el pecado, sino también a la persona malvada. Según Martínez, la idea de que Dios odia el pecado pero ama al pecador es, y cito textualmente de su análisis, A ver. una de las mayores mentiras de Satanás, absolutamente anticristiana y antibíblica. Madre mía, qué fuerte. Sí, usa términos muy duros. Y bueno, Martínez refuerza esta idea con varios salmos que hablan de la destrucción de los malhechores. Vamos a leer algunos, según el texto bíblico. Salmo 37, versículo 9. Porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Destruidos. Ahí está la palabra clave para él. Seguimos, Salmo 37, versículo 20. Pero los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová serán consumidos como el sebo de los carneros. Se disiparán como el humo. Consumidos, disipados como el humo. Imágenes muy gráficas. Salmo 12, versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. ¿Otra vez destruirá? Salmo 37, versículo 38. Pero los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. Eliminada. Otra palabra fuerte. Salmo 92, versículo 7. Que los impíos brotan como la hierba, y que todos los que hacen iniquidad florecen para ser destruidos para siempre. Para siempre, además. Lo recalca. Y el último de esta tanda, Salmo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos. La interpretación que hace Tito Martínez es directa. Si estos textos dicen que Dios destruirá, consumirá y eliminará a los impíos y malvados, a menudo con fuego o como el humo, entonces él argumenta no puede amarlos. Claro, la lógica es, amor y destrucción son incompatibles. Exacto. Argumenta que amar a alguien es incompatible con querer destruirlo de esa manera. Y califica la enseñanza del amor divino universal como, en sus palabras, una de las mayores idioteces y mentiras enseñada por falsos cristianos. No se corta. No, desde luego. Y esta línea argumental continúa con los profetas. Martínez cita pasajes que describen a Dios activamente buscando la destrucción. Vamos a verlos. Según el texto bíblico, Isaías 13, versículo 5. Jehová y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos, para destruir toda la tierra. Ahí está. Destruir toda la tierra. Una acción directa de Dios según esta lectura.
Zacarías 12, versículo 9. En aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. Buscaré destruir. O sea, una intención activa por parte de Dios. Y Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para Martínez, estos versículos subrayan una intención divina destructiva hacia grupos específicos, enemigos, arrogantes, malvados, lo cual, según él, refuta la idea de un amor indiscriminado. Claro. La imagen del fuego, la aniquilación total, eso de ni raíz ni rama, es central en su argumento contra el amor universal. No deja lugar a dudas, según él. Y parece que incluso en el Nuevo Testamento Martínez encuentra apoyo para su tesis. Menciona Mateo y Apocalipsis. Según el texto bíblico, Mateo 10, versículo 28, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Destruir alma y cuerpo en el infierno, en la gehenna. Una advertencia muy seria. Y Apocalipsis 11, versículo 18, «Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Martínez recalca que si Dios amara a todos, estas advertencias sobre la destrucción del alma y el cuerpo en el infierno, o la destrucción de los que destruyen la tierra, pues carecerían de sentido. ¿O serían falsas directamente? Claro, serían falsas dentro de su marco interpretativo. ¿Cómo va a amar a alguien a quien va a destruir así? Es la pregunta que subyace. Tiene sentido la pregunta, desde su lógica. Pero claro, ¿qué pasa con los pasajes donde Jesús habla del amor del Padre? Tito Martínez también aborda esto, ¿no? Sí, lo aborda. Argumenta que ese amor es condicional, no es para todos sin más. Se fija en el Evangelio de Juan, por ejemplo, según el texto bíblico. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: «Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él». Fíjate en el «si alguno me ama, mi Padre lo amará». La condición. ¿Vale? Y también cita el 21, ¿no? Sí. Según el texto bíblico. Juan 14, versículo 21. «El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». La lectura que hace Martínez es que Jesús establece una condición clara. El amor del Padre y de Cristo es para aquellos que aman a Jesús y guardan su palabra. O sea, no es un cheque en blanco. Exacto. Interpreta esto como una negación explícita del amor universal e incondicional. Y denomina la enseñanza contraria, la que dice que Dios ama a todos sin condiciones, y cito de nuevo, Sí. como una mentira del diablo, promovida por una cristiandad satánica y apóstata. Palabras mayores, de nuevo. Durísimo. Argumenta que si el amor fuera incondicional, Jesús estaría mintiendo aquí. Entiendo. Y aplica esta misma lógica al juicio final descrito en Mateo, supongo. ¿Correcto? Al famoso pasaje de las ovejas y los cabritos, según el texto bíblico. Mateo 25, versículos 31 y 32. «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos». Y luego viene la sentencia a los de la izquierda. Sí. Según el texto bíblico, Mateo 25, versículo 41. «Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». No puede amarlos. La incompatibilidad otra vez. Exacto. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien llamas maldito y envías al fuego eterno? Para Martínez es imposible. Por tanto, considera que doctrinas como Dios te ama tal y como eres o Jesús te ama dirigidas a todos sin distinción son, según sus palabras, A ver qué dice ahora. una doctrina de demonios, una mentira del diablo y un falso evangelio. Buf,
Es una crítica radical a muchas iglesias actuales, entonces. Totalmente. Acusa a quienes enseñan eso de ser apóstatas al servicio de Satanás. Es muy directo. Finalmente, Martínez utiliza el pasaje del Apocalipsis sobre la marca de la bestia como prueba definitiva. Según el texto bíblico, Apocalipsis 14, versículo 9. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano. Y aquí viene la consecuencia. Versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Atormentado con fuego y azufre, delante de Cristo. Y el 11 añade más detalle. Según el texto bíblico, Apocalipsis 14, versículo 11. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Para Tito Martínez, esto es, la demostración irrefutable. El tormento eterno con fuego y azufre, presenciado por Cristo, demuestra que ni el Padre ni Cristo aman a esas personas. Es la culminación de su argumento. Sí. La idea central que repite es que el amor es incompatible con infligir tal sufrimiento y destrucción. Si los amaran, dice, esto no podría ocurrir. Su argumento central es que en numerosos pasajes bíblicos que describen la ira, el juicio y la destrucción activa de los malvados por parte de Dios, pues contradicen directamente la noción de un amor divino universal e incondicional. Se apoya fuertemente en la literalidad de estos textos sobre la destrucción. Contrasta fuertemente con el énfasis en el amor y la misericordia divina que predomina en muchas corrientes teológicas actuales. Desde luego. Obliga, como mínimo, a confrontar esos pasajes difíciles, a no pasarlos por alto. Y el propio análisis de Martínez termina planteando una pregunta obvia que surge de esta discusión. Una que quizás esté rondando la mente de quienes nos escuchan ahora. Efectivamente. Entonces, ¿por qué en Juan 3.16 se dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? La gran pregunta. Una pregunta fundamental que queda pendiente y que invita a seguir profundizando, claro, en cómo interpretar la totalidad del mensaje bíblico sobre el amor y la ira divinos. Juan 3.16. La interpretación más común de Juan 3.16, esa idea de que Dios ama a todo el mundo, es, y cito las palabras del autor, una doctrina de demonios y una mentira satánica. Uf. Sí. Es un punto de partida muy fuerte, desde luego. Vamos a profundizar en la lógica que sigue este texto para justificar una afirmación así, basándose en una lectura muy concreta del contexto inmediato de los versículos. Empieza fuerte, ¿sí? Vayamos por partes. Empecemos por ahí, por Juan 3.16. Millones de personas lo ven como la expresión máxima del amor universal de Dios. Pero este análisis dice, textualmente, que usarlo así es un engaño. ¿Cómo desmonta esa visión tan arraigada? ¿Cuál es el primer argumento clave que nos da el texto? Pues el primer punto, y quizás el más sorprendente para muchos, es que afirma que la palabra mundo, en Juan 3.16, no significa toda la humanidad. El análisis insiste en que leer ese versículo de forma aislada es un error tremendo. Para entenderlo bien, nos dice que es fundamental leer el contexto, los versículos 17 y 18. De acuerdo, pues leamos esos 3 versículos tal como los presenta este material que estamos analizando. Parece que son de la Reina Valera. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3.18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vale. Aquí está el meollo de la interpretación del texto. Argumenta que el propio versículo 16 ya define a qué mundo se refiere Dios, aquel para el cual se da la condición para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, que el amor que se describe aquí está, intrínsecamente ligado a la fe en Cristo. No es un amor general, sino condicionado a la creencia. Y la lógica sigue así. El verso 17 dice que el Hijo vino para que el mundo sea salvo por él.
Según esta perspectiva, si el verso 18 establece una división clarísima entre creyentes que no son condenados y no creyentes que ya están condenados, Claro. y entonces el mundo que puede ser salvo y que por tanto Dios amó de esa manera tan específica, tiene que ser forzosamente el conjunto de los creyentes. La conclusión del autor es tajante. Mundo, en este pasaje, significa el mundo de los elegidos, o el mundo de los creyentes, no toda la población del planeta, ni mucho menos. Es una lectura muy restrictiva, ciertamente. Y el lenguaje que usa el autor es intenso. Habla de falsos cristianos, mentira satánica, cristiandad apóstata. Creo que es crucial subrayar que estamos exponiendo la terminología y la perspectiva del autor de este material. Para el autor de este análisis, entender esta distinción no es una cuestión menor, es algo vital para no ser engañado. Sostiene que el pasaje, si se lee en su contexto inmediato, enseña un amor salvífico, o sea, un amor que lleva a la salvación eterna, que está dirigido únicamente a los que creen. Cualquier otra idea, como la de un amor universal de Dios que ofrece salvación a todos por igual, es vista por este autor como una de las enseñanzas más falsificadas y pervertidas de la forma más diabólica, según sus propias palabras. Tela marinera. Entendido el argumento sobre Juan 3:16. Pero el análisis no para ahí, ¿verdad? Construye sobre esa base para tratar otra cuestión central. ¿Por quién murió Cristo exactamente? Y para esto el material nos lleva al capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice ahí? Pues este material argumenta que Jesús mismo fue muy explícito, muy claro, al delimitar por quién iba a dar su vida. Se apoya muchísimo en las palabras de Jesús en Juan 10, donde se presenta como el buen pastor, para sostener que su sacrificio fue exclusivamente por sus ovejas. Y claro, interpreta que eso, por definición, excluye a todos los demás. A ver, veamos qué dice el texto en esos versículos clave de Juan 10 que el material destaca. De nuevo citando directamente del análisis. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Juan 10:15. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dirigiéndose a los que no creían en él, dice, Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y define a sus ovejas así. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La lógica que presenta el análisis es la siguiente. Jesús dice varias veces que da la vida por las ovejas, ¿vale? Luego identifica a esas ovejas como aquellos que le conocen, oyen su voz y le siguen, o sea, los creyentes. Sí. Y, de forma crucial, dice explícitamente a los no creyentes, vosotros no sois de mis ovejas. La conclusión que extrae el autor es directa. Si Jesús murió por sus ovejas y los no creyentes no son sus ovejas, entonces Jesús no murió por los no creyentes, punto. Murió exclusivamente por los elegidos, los creyentes. De nuevo, es una conclusión muy tajante, muy exclusiva. Y el lenguaje del autor, pues sigue en la misma línea. Califica la idea de que Jesús murió por toda la humanidad como una doctrina satánica espantosa. Es importante insistir en que esta es la interpretación y la terminología que encontramos en el material que estamos analizando. No lo presenta como una posibilidad, sino como la única enseñanza fiel a las palabras de Jesús en este punto. Exacto. Desde la perspectiva de este escrito, desviarse de esta interpretación es caer en el engaño de falsos pastores y falsos maestros. ¿Cómo aborda las cartas del apóstol Pablo? Porque a menudo se citan pasajes donde Pablo dice que Cristo murió por nosotros. Dios, de hecho, odia y destruirá a los malvados. Dios no solo aborrece el pecado, sino también a la persona malvada. La idea de que Dios odia el pecado pero ama al pecador es una de las mayores mentiras de Satanás, absolutamente anticristiana y antibíblica. La doctrina de que Jesús dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, es una doctrina satánica, espantosa, diametralmente lo contrario de lo que enseñó Jesús y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que rechazan las palabras de Jesús y no les siguen en su doctrina. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo. Él dijo que Jesús murió por nosotros. Pero cuando él hablaba de nosotros, se estaba refiriendo solamente a los verdaderos cristianos que formamos parte de la Iglesia de Cristo. De ninguna manera se estaba refiriendo a toda la humanidad.
Leamos los siguientes pasajes de Pablo. Romanos 5.8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese pasaje Pablo solamente se refería a los verdaderos cristianos porque dicha epístola estaba dirigida únicamente a los cristianos, no al mundo entero. Nosotros que creemos en Jesús antes de creer evidentemente éramos pecadores, pero Dios el Padre sabía perfectamente que íbamos a creer en Jesús y por tanto entregó su vida por estos pecadores que un día íbamos a creer en Jesús para formar parte de sus ovejas por las cuales Jesús entregó su vida. Citar ese pasaje de Pablo para decir que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe y falsos cristianos. Leamos estas otras palabras de Pablo. F 5:2, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Ahí la palabra nosotros se refiere una vez más solo a los verdaderos cristianos. Cristo nos amó dando su vida por nosotros, por sus verdaderas ovejas. 1 TS 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con él. En ese pasaje se enseña exactamente lo mismo. Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. En ese pasaje, una vez más, se refiere solamente a los verdaderos cristianos, a las ovejas de Cristo que oímos su voz y le seguimos. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Gálat 2.20, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese pasaje del apóstol Pablo es impresionante. Ahí dijo bien claro que Jesús le amó a él. El texto no dice por ninguna parte que Jesús ama al mundo entero, sino que dijo que Jesús le amó a él y Jesús se entregó a sí mismo por él. Es decir, Jesús dio su vida solamente por los que creemos en él, tal como creía en Jesús el apóstol Pablo. Si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad, tal como enseñan millones de falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, Pablo jamás habría escrito esas palabras, sino que habría dicho que Jesús amó al mundo entero y se entregó a sí mismo por toda la humanidad. 1 JN 3.16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan enseñó exactamente lo mismo en ese pasaje. Él puso su vida por nosotros, refiriéndose únicamente a los que creemos en Jesús. No está hablando del mundo entero por ninguna parte. Bien, acabamos de escuchar el texto fuente. Completo. La intensidad, la contundencia son innegables, ¿eh? Desde luego. Es muy potente el lenguaje. El mensaje central es brutalmente claro, ¿verdad? Según esta interpretación, Jesús murió solamente por sus ovejas. Y punto final. No hay más. Exacto. Cero matices. Cero. El texto insiste, además, con un lenguaje, extraordinariamente fuerte, condenatorio incluso, en que la idea de que murió por todos es una doctrina satánica espantosa. Sí, tal cual. Lo presenta como un engaño masivo, ¿no? Perpetrado por, y usa estas palabras, falsos pastores y falsos maestros. Todo dentro de lo que llama la cristiandad falsa. Es que lo fascinante aquí, si lo miras desde un punto de vista analítico, es la metodología que usa para interpretar. Que ese nosotros tiene un significado único y limitado. Muy limitado. Eso es. Sostiene que se refiere exclusivamente a los verdaderos cristianos, a la Iglesia de Cristo, a las verdaderas ovejas. Y lo recalca con una vehemencia tremenda. De ninguna manera a toda la humanidad. La idea de universalidad queda, totalmente descartada en esta interpretación. Totalmente. Y el texto lo justifica diciendo que esas epístolas, esas cartas de Pablo, estaban dirigidas originalmente a comunidades cristianas concretas de la época. Claro, a los de Roma, Éfeso. A los creyentes en Roma, en Éfeso, en Tesalónica. Argumenta que no eran proclamaciones universales dirigidas al mundo pagano o a la humanidad en general en aquel momento. Tiene sentido, vistas así. Por tanto, considera que extrapolar ese nosotros de esos contextos tan específicos para aplicarlo a toda la humanidad es una distorsión grave, una manipulación de la intención original. De hecho, es que llega a calificar el uso de Romanos 5.8
Cristo murió por nosotros para defender la redención universal como una de las mayores doctrinas de demonios. Uf, palabras mayores. Es una acusación teológica de una gravedad máxima, dentro de su marco de referencia, claro está. Y esa misma lógica la aplica a otros apóstoles, como Juan, ¿verdad? No se queda solo en Pablo. No, también va a Juan. Analiza 1 Juan 3:16, donde se lee «Él puso su vida por nosotros», y la interpretación que aplica es idéntica. Según este texto fuente, ese nosotros se limita exclusivamente a los creyentes, a la comunidad de fe a la que Juan se dirigía en su carta. No contempla ninguna aplicación más amplia. Entiendo. Y luego presta una atención especial, casi reverencial diría yo, a Gálatas 2:20, ese pasaje que el texto califica de impresionante. Sí, lo recuerdo de la lectura. Ahí Pablo personaliza al máximo la redención. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. El texto subraya esa singularidad, ese por mí, Ajá. y argumenta que si Cristo hubiera muerto por todos, Pablo lo habría dicho explícitamente. Amó al mundo o se entregó por todos. Como no usa esa fórmula universal en este versículo concreto, lo toma como prueba de que la redención es personal, exclusiva para el creyente individual como Pablo. Vaya. La lógica es, si no lo dijo así de forma explícita aquí, es porque no es así. Llama la atención la insistencia casi machacona del texto en términos como ovejas o nosotros para reforzar este punto. Entonces, la conclusión del texto es, como decíamos, intransigente. El sacrificio de Jesús fue exclusivo, solo para sus seguidores directos, las ovejas que le conocen y obedecen activamente. ¿Es pecado odiar? Que odiar no es pecado. Que no existe ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que odiar sea pecado. Ni uno. Tela. Enseñar lo contrario es obra de emisarios de Satanás, de hijos del diablo. Odiar no es pecado. No es pecado. Y el argumento para sostener algo así se ancla, según esta visión, en la propia naturaleza de Dios. A ver, la lógica que presentan es más o menos así. Si la Biblia muestra que Dios aborrece a los malvados y que los va a destruir, algo que el texto da por hecho, y si odiar fuera pecado en sí mismo, pues entonces Dios sería el mayor pecador. Y claro, el texto califica esa idea de espantosa blasfemia. Claro, entiendo la lógica que sigue. Entonces, establece como punto de partida que el odio de Dios hacia el mal y hacia los malvados es un hecho bíblico, vamos, irrefutable dentro de su forma de interpretar. Y para ilustrar esto, el material echa mano de una figura clave, el rey David, que las Escrituras describen como un hombre conforme al corazón de Dios. Cita el Salmo 101, versículos 3 al 5. A ver, lo leo literalmente. Vale. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No soportaré al altanero de ojos ni al orgulloso de corazón. Las palabras son fuertes, desde luego. Sí. Aborrezco. No soportaré, queda claro. Y aquí, ojo, es crucial entender la interpretación tan específica que hace el texto bíblico. Insiste en que David no solo odiaba las acciones malas, las obras, sino a las personas que las hacían, al individuo de corazón perverso, al altanero. Sí, David, que fue aprobado por Dios como varón conforme a mi corazón, y para esto usa Hechos 13:22, que dice literalmente, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, pues si David odiaba así, entonces ese odio está validado por Dios. Y la cosa no se queda ahí, ¿verdad? Hay más. No, sigue. Trae a colación otro salmo. El 139, versículos 21 y 22. Lo leo también textualmente. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus adversarios. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Y el texto bíblico usa esto para sentenciar de que odiar es pecado es, literalmente, una de las mayores mentiras del diablo. Lo que vemos es un patrón claro, ¿no? Se cogen pasajes donde figuras bíblicas importantes, sobre todo David, expresan odio o aborrecimiento hacia ciertas personas que identifican como enemigos de Dios o malvados, y se presenta esto como el modelo a seguir, como algo validado por Dios. Ajá. Y la intensidad de David, ese por completo, se interpreta como una señal de la actitud correcta. Ahora bien,
cualquiera que conozca un poco el Nuevo Testamento estará pensando, bueno, ¿y qué pasa con el mandato de Jesús de amad a vuestros enemigos? Claro, esa es la objeción obvia. Y el texto lo sabe, lo anticipa y le dedica una parte importante de su argumentación. Se centra en el pasaje de Lucas, capítulo 6. Vale. ¿Y cómo lo resuelve? Pues mira, aborda Lucas 6, versículos 27 al 36 directamente. Para entender su interpretación, recordemos que dice Jesús ahí, en esencia: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan, poned la otra mejilla, dad sin esperar nada, sed misericordiosos como el Padre. Bueno, pues la interpretación que da este texto es muy específica, muy restrictiva. Argumenta dos cosas clave. A ver. Que este mandato se aplica solo a los discípulos de Jesús. Y segundo, y esto es lo más importante, que se refiere solo a enemigos personales. O sea, aquellos que nos atacan, odian o maltratan a nosotros directamente. Entiendo. Una distinción crucial. Exacto. No se refiere a los que el texto considera enemigos de Dios, los que llama impíos o malvados que odian a Dios. Ahí está la clave. El texto bíblico insiste mucho en eso. Amar a estos enemigos personales significa en la práctica hacerles el bien, darles de comer, de beber si lo necesitan, bendecirles, no devolver mal por mal, orar por ellos y, fundamentalmente, no vengarse personalmente. Pero, y aquí está el giro, según esta lectura, hacerles el bien no significa que no podamos odiarlos. La venganza, insiste, se deja solo a Dios. Correcto. El texto interpreta el amad a vuestros enemigos de Jesús de una forma puramente de conducta, de acción, en lo que respecta a los enemigos personales. Se trata de hacer el bien y de no tomarse la justicia por su mano. ¿Vale? Cita la regla de oro: haced a los demás lo que queréis que os hagan, de ese mismo pasaje de Lucas, como guía para esa conducta. Pero separa totalmente esta acción de amar de cualquier obligación de sentir o de la prohibición de odiar, especialmente cuando se trata de esa categoría que define como enemigos de Dios. ¿Y encuentra esta interpretación algún apoyo más en el Nuevo Testamento, aparte de su lectura de Lucas? Sí, el texto argumenta que el apóstol Pablo refuerza esta misma idea, concretamente en Romanos capítulo 12. Se centran los versículos 19 al 21. Los leo literalmente. Adelante. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entiendo. El texto ve un paralelismo total. Pablo, igual que Jesús, según la interpretación que hacen, prohíbe la venganza personal. Mía es la venganza, y la forma de vencer el mal con el bien hacia el enemigo personal es con acciones concretas: darle de comer, darle de beber. Exactamente. Y esa frase un poco enigmática, ascuas de fuego o carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, el texto la interpreta de una forma muy concreta, como causar vergüenza al enemigo. Sí, avergonzarle a través de esa bondad que no espera. Todo encaja en su esquema. La victoria sobre el enemigo personal se consigue con buenas acciones y renunciando a la venganza. Pero esto, recalca el texto una y otra vez, no quita la posibilidad, o incluso, desde su punto de vista, la necesidad de odiar a los malvados o enemigos de Dios. Observe cómo Pablo dijo lo mismo que Jesús. Es decir, no debemos tomar la venganza por nosotros mismos, sino dejar la venganza a Dios, ya que Él pagará y se vengará por el mal que ellos nos hicieron. Ahora bien, el no vengarnos de nuestros enemigos, eso no significa que no les podamos odiar. Por supuesto que odiamos a los malvados, tal como enseña la Biblia. Sin embargo, no nos vengamos de ellos haciéndoles el mal, sino que oramos por ellos para que se arrepientan haciéndoles el bien. Si nuestro enemigo tiene hambre, tenemos que darle de comer, y si tiene sed, le tenemos que dar de beber. Y al hacer esto, se pondrán rojos de vergüenza, como si tuvieran carbones encendidos encima de su cabeza. Y Pablo termina diciendo que no seamos vencidos por el mal, sino que tenemos que vencer al mal con el bien. Por consiguiente, el verdadero significado de amar a nuestros enemigos significa sencillamente no vengarnos de ellos, sino pagarles bien por mal, dejando así la venganza y la ira a Dios, el cual se vengará de ellos. Amar a nuestros enemigos de ninguna manera significa que tengamos que amar a los malvados que odian al Dios de Israel,
A este tipo de hijos del diablo, enemigos del Dios de Israel, tenemos que aborrecerlos, tenemos que odiarlos, tal como hacía delante al rey David y que vimos en los pasajes más arriba. Queda meridianamente clara la postura. Para resumir entonces, la visión que presenta el texto bíblico es una distinción crucial. Por un lado, se nos manda amar a los enemigos personales, pero define ese amor de forma muy práctica, no vengarse y hacer el bien. Pero por otro lado, están los que el texto identifica como enemigos de Dios, hijos del diablo que odian al Dios de Israel. Hacia ellos, el texto afirma que tenemos que aborrecerlos y odiarlos siguiendo el ejemplo de David. Odiar siempre que sea a aquellos que el texto define como enemigos de Dios, los malvados, los impíos, no solo no es pecado, sino que es una postura justificada e incluso requerida. Y esta postura, insiste el texto, puede coexistir perfectamente, sin contradicción, con el mandato de tratar bien y no vengarse de los enemigos personales. Es una dicotomía radical que, redefine por completo la idea habitual de amor y odio en un contexto bíblico. Una perspectiva que choca, no hay duda. Y al analizarla, pues surge una reflexión casi inevitable, ¿no? Sí, yo creo que la reflexión clave que se deriva de la propia lógica interna del texto es esta. El material presenta a David identificando y odiando a los enemigos de Dios con una certeza absoluta. Cierto. Recordemos la frase del Salmo 139. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David parece no tener ninguna duda sobre quiénes son esos enemigos. El mandamiento de amar al prójimo. La tesis, para ir al grano, es que el concepto bíblico de prójimo, pues que no se refiere a toda la humanidad. No como solemos pensar, vamos. La idea de que debemos amar a todos, sin distinción, como prójimo, pues sería una mala interpretación, algo posterior a los textos originales. Interesante punto de partida. Pues nada, vamos a ello. Vamos a ver cómo define este análisis al prójimo en el Antiguo Testamento. Cómo argumenta que Jesús entendió esto y, claro, ¿qué pasa con la famosa parábola del buen samaritano bajo esta luz? A ver qué sale de aquí. Pues venga, empezamos por el principio, por el Antiguo Testamento. La afirmación principal de Tito Martínez aquí es muy directa, Dice que en la ley mosaica, prójimo significaba, única y exclusivamente, otro israelita. Nadie más. Nadie más, ni más ni menos. El pilar de esta afirmación, el texto base que cita es el Levítico 19:18. El análisis insiste en que hay que leerlo tal cual, sin añadir nada. Lo leo. Adelante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. A los hijos de tu pueblo. Ahí está la clave para este análisis, ¿no? Exacto. El argumento se agarra fuerte a esa especificación. A los hijos de tu pueblo. Interpreta que prójimo, al estar justo ahí, se refiere directamente a ellos. A los compatriotas, a los miembros del mismo pueblo. Entiendo. Y creo que había otro ejemplo para reforzar esto, de Éxodo. Sí. Menciona Éxodo 2:13. Lo leo también. Al día siguiente salió otra vez, y aquí que 2 hebreos estaban peleando. Entonces dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Claro. El análisis subraya lo obvio. Eran 2 hebreos. Por lo tanto, concluye, el término prójimo se usaba entre ellos, dentro de ese grupo. Para que no queden dudas. El texto vuelve a Levítico 19. Lee los versículos 16 a 18 seguidos, para ver el contexto completo. A ver. Dice, no andarás calumniando en medio de tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo, para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La repetición es clara. Tu pueblo, tu prójimo, tu hermano, hijos de tu pueblo. Sí, para la interpretación de Martínez, esa repetición en ese contexto es la clave. Define el círculo, el prójimo es el de dentro del pueblo. Vale. Creo que la línea argumental sobre el Antiguo Testamento queda bastante clara desde esta óptica. Y la conclusión que saca el autor es, digamos que es firme. Muy firme. Se puede decir así, sí. Cito directamente del análisis porque es contundente.
Dios jamás dijo en su ley dada al pueblo de Israel que el prójimo fueran todos los seres humanos de la tierra. Tal cual. Y no se queda ahí. Califica la idea contraria, textualmente, de estupidez. Y bueno, esta misma lógica, según este documento, según el análisis de Tito Martínez, se aplica igualito en el Nuevo Testamento. ¿Con Jesús? Sostiene que Jesús no cambió nada, Nada. que mantuvo esa misma definición de prójimo que venía de la ley. Cita Mateo 22:39 cuando Jesús dice: «Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Que es una cita directa de Levítico. Y el análisis argumenta que, al citar Levítico, Jesús está usando prójimo con el mismo significado que tenía allí. O sea, restringido, el compañero israelita. ¿Aquí es donde la cosa se pone complicada? No, porque choca frontalmente con cómo se suele entender a Jesús. Totalmente. El análisis critica durísimamente la idea de que Jesús universalizó el mandamiento, que lo abrió a todo el mundo. ¿Cómo lo califica? Creo que usa palabras fuertes. Muy fuertes. Según las palabras textuales de Tito Martínez, esa idea de que Jesús amplió el concepto de prójimo es una, cito, repugnante y perversa doctrina de demonios, enseñada por falsos cristianos y falsos maestros. Uf, durísimo. ¿Insiste entonces en que Jesús enseñaba exactamente lo mismo que la ley mosaica sobre este punto? Exactamente lo mismo. Y aquí, en este contexto, el análisis de Martínez introduce otro punto teológico que considera fundamental. ¿Cuál? Pues que, según su lectura de la Biblia, Dios no ama a todo el mundo, sin más. Cito de nuevo su afirmación porque es muy clara. La Biblia enseña claramente que Dios odia a los malvados. Él no ama a todo el mundo, sino que solo ama a los que creen en Jesús. Vaya. Y añade que la idea contraria, la del amor universal de Dios o de Jesús, es, en sus propias palabras, uno de los peores falsos evangelios predicado hoy en día por millones de falsos pastores y falsos cristianos. Entiendo. O sea, para Martínez, este concepto restringido de prójimo está directamente ligado a un amor divino que también es selectivo, no universal. Exacto. Según él, Dios ama a su pueblo, a los que le son fieles, a los que creen, y el mandato de amar al prójimo se enmarca en esa relación específica, no fuera de ella. Queda clara la postura, sí. Muy contundente. Pero entonces, ¿cómo encaja en todo esto la parábola del buen samaritano? Porque esa parábola es justo la que se usa siempre para decir lo contrario, ¿no? Para decir que Jesús abrió el concepto de prójimo a cualquiera. Precisamente. Y por eso el análisis de Martínez le dedica tanto esfuerzo a desmontar esa interpretación común de la parábola de Lucas 10. ¿Vale? Pues vamos a ello. Para entender su lógica hay que recordar bien el contexto que presenta Martínez. Primero está la pregunta del maestro de la ley a Jesús. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Eso es. Y Jesús le remite a la ley, amar a Dios y al prójimo. Hasta aquí todo bien. Pero entonces el maestro, dice el texto, queriendo justificarse, pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. La pregunta clave. La pregunta clave. Y es para responder a esa pregunta específica que Jesús cuenta la parábola. Eso es fundamental para Martínez. Vale. Refrescamos la historia rápido. Un tipo baja de Jerusalén a Jericó, le asaltan, le dejan medio muerto. Pasa un sacerdote judío, lo ve, pasa de largo. Pasa un levita, también judío, lo mismo. Los buenos, los religiosos oficiales. Y nada. Y luego pasa un samaritano. Lo ve, le da pena, se acerca, le cura las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga por él, vamos, se porta. Se porta de maravilla, sí. Ahora, el análisis de Martínez se fija en los detalles clave para su argumento. Primero, el hombre herido era judío, bajaba de Jerusalén. Vale. Segundo, el sacerdote y el levita, también judíos, incumplen la ley al ignorar a su prójimo, a su hermano judío. Los llama hipócritas. Lógico desde su punto de vista. Tercero, el samaritano ayuda. Y cuarto, y aquí está el meollo para Martínez, la pregunta final de Jesús. Ojo a cómo la formula. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Lucas 10:36. Cierto. No pregunta ¿quién es tu prójimo?, sino ¿quién fue el prójimo del herido?
Exacto. La pregunta es sobre quién actuó como prójimo en esa situación. Y la respuesta del maestro es: el que hizo misericordia con él. Lucas 10:37. El samaritano. El samaritano. Y entonces Jesús concluye: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. ¿Y cómo interpreta esto Martínez? A ver, Pues que Jesús no está definiendo quién es el prójimo en abstracto. Está diciendo: mira cómo actuó este samaritano con el herido. Él sí cumplió con su deber de prójimo. Haz tú igual. Es decir, cumple la ley, muestra misericordia hacia tu prójimo, como hizo él. El análisis recalca, con mucha énfasis, que los samaritanos no eran gentiles, no eran paganos extranjeros. no. No, eran de hecho israelitas. Argumenta que eran descendientes de las tribus del norte, de Manasés y Efraín, que se quedaron allí tras la división del reino. O sea, eran parte del pueblo de Israel originalmente. Según el análisis de Martínez, sí. Seguían la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, creían en Yahvé, esperaban un Mesías al que llamaban Tabeb. Entonces, la bronca con los judíos de Jerusalén era más bien una división interna. Un cisma religioso, político. Eso es. Adoraban en otro monte, el Garizim, en lugar de en Jerusalén. Tenían su propio templo, sus propias tradiciones, y había una enemistad histórica y muy profunda con los judíos del sur, sí. Pero insiste Martínez, eran israelitas. El análisis cita datos que en el documento original se atribuyen a Wikipedia para apoyar esto. Se consideran descendientes de las 12 tribus, veneran el Pentateuco, creen en Moisés como profeta, eran hermanos israelitas aunque estuvieran peleados a muerte. Entendido. Ostras, pues si los samaritanos eran también israelitas, la conclusión sobre la parábola cambia radicalmente, claro. Cambia por completo desde esta perspectiva. Ya no es un gentil ayudando a un judío. Es un israelita, el samaritano, ayudando a otro israelita, el judío herido. Exacto. Y entonces la parábola estaría ilustrando simplemente el cumplimiento del mandato de Levítico: amar a tu prójimo entendido como tu compatriota, tu correligionario israelita. Y la crítica iría a los líderes religiosos judíos, el sacerdote y el levita, que ni siquiera cumplían la ley con sus propios hermanos. Precisamente, el samaritano hereje o cismático resulta ser mejor cumplidor de la ley mosaica que los propios líderes religiosos ortodoxos. Ese sería el mensaje según Tito Martínez. No una apertura a amar a toda la humanidad ni a los gentiles, sino una lección interna para Israel sobre quién cumple de verdad la ley. Vaya, es una lectura que ciertamente le da la vuelta a la interpretación más extendida. O sea que resumiendo un poco toda la postura que hemos explorado hoy, esta que se basa en el análisis de Tito Martínez. Pues la perspectiva que presenta es que tanto la ley del Antiguo Testamento como las enseñanzas de Jesús, y aquí incluye sí o sí la parábola del buen samaritano, definen prójimo de una manera muy concreta y restringida. Limitada. Sí, limitada a los miembros del propio pueblo de Israel, los hermanos de fe, de nación. El mandamiento sería amar al semejante, al que es como tú. Y esto, como decías antes, conectado a su idea de que el amor de Dios tampoco es universal. Exacto. Para Martínez todo encaja. Dios ama selectivamente a su pueblo fiel y manda a ese pueblo a amarse entre ellos como prójimos. La idea de un amor universal, tanto divino como humano, hacia un prójimo universal sería, según sus palabras, una doctrina de demonios, un falso evangelio. Es una perspectiva que, como mínimo, obliga a releer los textos fijándose mucho en el contexto histórico-cultural que él propone y en esa lectura literalísima. Sí, es una visión que no deja indiferente, desde luego. La tesis central que hemos visto es esa. Prójimo, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, se referiría solo a los correligionarios o compatriotas israelitas, no a toda la humanidad. Hemos visto cómo se apoya en versículos concretos de Levítico, de Éxodo, Y cómo reinterpreta la conversación de Jesús con el maestro de la ley, y sobre todo cómo la identidad israelita de los samaritanos se vuelve la clave para entender la parábola dentro de los límites de la ley mosaica. Y también hemos recogido esa afirmación teológica tan rotunda sobre el amor selectivo de Dios. Pues sí. La Biblia enseña claramente que Dios odia a los malvados.
Él no ama a todo el mundo, sino que solo ama a los que creen en Jesús. Exacto. La doctrina de que Dios o Jesús aman a todo el mundo es uno de los peores falsos evangelios predicado hoy en día por millones de falsos pastores y falsos cristianos. Esto va directo a la yugular de creencias muy arraigadas, pero que, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, son falsas, peligrosas incluso. Lo que ilustra de forma clarísima es a un israelita del norte ayudando a otro israelita del sur, un judío. Se sabe que era judío porque bajaba de Jerusalén a Jericó. Ya. Entonces, el samaritano, al ayudarle, ¿qué estaba haciendo? Pues cumplir Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién era el prójimo en la ley de Moisés? Pues otro israelita. Siempre fue así. O sea que ni hablar de amor universal a toda la humanidad, ni a paganos, ni a enemigos, nada de eso. Nada que ver. Según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, usar esa parábola para predicar esa basura sentimental y universalista es retorcerla, es falsificarla, es enseñar justo lo contrario de lo que dijo Jesús y lo que manda la ley de Dios. Vamos, es una acusación directa de perversión doctrinal. Tremendo. Si esto es así de claro con Jesús y la parábola, ¿cambió algo con Pablo? ¿Fue él quien metió esa idea de amor universal que tantos le achacan? ¿Qué va? Todo lo contrario. Según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, Pablo enseñó exactamente la misma verdad. La verdad de siempre, la de la ley y la de Jesús. El prójimo es, y esto hay que recalcarlo, única y exclusivamente el hermano en la fe, el miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Tan categórico? Absolutamente. El análisis de Tito Martínez lo dice sin rodeos. No existe ni un solo pasaje de Pablo donde él enseñara esa patraña y doctrina de demonios de que nuestro prójimo son todos los seres humanos. Ni uno solo. Es una afirmación demoledora. Pues sí que lo es. Un torpedo contra miles de predicaciones. A ver, veamos esos pasajes y cómo los interpreta Tito Martínez para llegar a esa conclusión tan radical y para muchos ofensiva. Vamos a ello. El texto bíblico expuesto por Tito Martínez se centra en varios que considera irrefutables. Primero, Romanos 13, versículos 8 y 9. Leo literalmente, ¿eh? No debáis a nadie nada salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale, ¿y la clave aquí según Martínez? La clave que expone Tito Martínez es obvia si lees sin prejuicios. ¿A quién escribe Pablo? A los santos en Roma, a la Iglesia. No le escribe al César ni a los filósofos paganos. Claro. Entonces, cuando dice amaros unos a otros, ¿a quién se refiere? Pues a ellos, a los creyentes. Y justo después conecta eso con el que ama al prójimo y amarás a tu prójimo. La conclusión, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, es inescapable. Pablo está definiendo quién es el prójimo, el hermano en la fe al que escribe. Ya está. Decir que prójimo aquí es toda la humanidad es una mentira flagrante. Seguimos destrozando mitos. Romanos 15, versículo 2. Leo otra vez el texto sagrado. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Con miras a la edificación. Ahí está el quid, ¿no? Ahí está. La interpretación expuesta por Martínez se clava en eso, edificación. Argumenta, y con lógica, que edificar en el Nuevo Testamento siempre se refiere a construir en la fe, en la sana doctrina, en Cristo. Entonces, agradar al prójimo para edificarle implica, por narices, que ese prójimo es otro creyente, alguien que puede ser edificado en la fe. No puedes edificar en la fe a un incrédulo, a un enemigo. Así que, otra vez, el prójimo es el hermano en Cristo. No hay más. esto es dinamita pura. Choca de una manera tan violenta con lo que se oye cada domingo en tantos sitios, sermones y sermones basados en una idea del prójimo que, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, es simplemente una estafa, una falsificación. Exacto. Una estafa espiritual. Y el análisis de Martínez sigue acumulando pruebas, ¿eh? A ver,
Gálatas 5, versículos 13 al 15. Leamos con atención, que no tiene desperdicio. Vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Aquí también empieza llamándoles hermanos. Claro, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, es que el texto grita la verdad. Pablo se dirige a los hermanos de Galacia. Les manda servirse los unos a los otros por medio del amor. ¿Y qué viene justo después? Pues el resumen de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La conexión es directa. Directísima. La conclusión que presenta Tito Martínez es lógica y brutal. El prójimo son esos hermanos, los unos a los otros, a los que escribe. Punto. Decir que Pablo aquí se refería a amar y servir a todo quisqui, incluyendo a los que odian a Cristo, bueno, el texto de Tito Martínez lo califica sin cortarse un pelo de repugnante y perversa doctrina satánica, enseñada por millones de falsos cristianos engañados por el diablo. Ahí es nada. Uf, qué lenguaje más duro. Es que la verdad ofende. Y un último clavo en el ataúd de esa falsa doctrina, según el análisis de Tito Martínez. Efesios 4, versículos 24 y 25. Leamos. Y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está la justificación que da Pablo. Exacto. La interpretación expuesta por Martínez se agarra a eso como la prueba definitiva. Somos miembros los unos de los otros. ¿De qué? Del mismo cuerpo, de la Iglesia. Claro. Por tanto, el prójimo con el que hay que hablar verdad es otro miembro de ese cuerpo, otro hermano en la fe. No se refiere a la gente de fuera, que no son miembros de nada. Queda claro. Vamos, el patrón argumental que presenta Tito Martínez es implacable. Define al prójimo bíblico de forma exclusiva, el hermano en la fe. Se basa en a quién escribían los apóstoles y en el contexto de la Iglesia. Eso es. Dios odia a los malvados. Él no ama a todo el mundo, sino que solo ama a los que creen en Jesús. Esta verdad incómoda sobre el odio de Dios al pecado y al pecador que no se arrepiente va unida a la definición correcta, restringida de prójimo. Exacto. Inseparables. Pero claro, aquí salta la objeción típica. Oye, ¿y lo de amar a los enemigos? ¿Qué hacemos con eso? Jesús lo dijo. Claro, Mateo 5:44, Lucas 6. Amad a vuestros enemigos. Sí, el análisis de Tito Martínez no lo evita, lo encara. Cita esos pasajes, Mateo 5:44, Lucas 27:35, donde Jesús manda amar a los enemigos y hacerles bien. ¿Y cómo narices encaja eso con que el amor es solo para los hermanos y que Dios odia a los malvados? Suena contradicción pura y dura. Pues, según la interpretación expuesta por Tito Martínez, no hay ninguna contradicción. Cero. Si entiendes qué significa realmente amar en ese contexto concreto dirigido a los discípulos. A ver. Argumenta de forma tajante que cuando Jesús manda amar a los enemigos, se refiere a dos cosas muy concretas. 1, no tomar venganza, no devolver mal por mal. Y 2, orar por ellos, desear que se arrepientan, que se conviertan a Cristo para que se salven y dejen de ser enemigos. Esa es la clave. Una distinción brutal. Amar al enemigo, según esto, es desear su conversión y no vengarte tú. Pero no significa, ni de broma, que ese enemigo sea tu prójimo en el sentido del mandamiento principal. Exacto. Esa es la diferencia abismal. Y las consecuencias son enormes. Ya veo. Para el análisis de Tito Martínez, es una blasfemia decir que Jesús enseñó esa espantosa mentira diabólica de que los enemigos, o toda la gente en general, sean el prójimo. Afirma que Jesús enseñó exactamente lo mismo que la ley y que Pablo. El prójimo es el hermano en la fe. ¿Y quien diga lo contrario? Quien enseñe que el prójimo incluye a los enemigos, o a todos, eso es propio de apóstatas de la fe que rechazan la Biblia y la doctrina de Cristo. Vamos, una acusación directa de herejía contra lo que se enseña en casi todas partes hoy.
Queda meridianamente claro el argumento. Si el prójimo es solo el hermano en la fe, ¿qué pasa si no cumples con ese amor hacia ellos? ¿Es un pecadillo sin más, según este análisis? ¿Qué va? Ni hablar. Las implicaciones son terribles, son eternas. Así concluye el texto bíblico expuesto por Tito Martínez. Se subraya la seriedad máxima de no amar al hermano, a ese prójimo bien definido. Cita 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Ojo a la advertencia divina. Leo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uf, el que no ama no ha conocido a Dios. La conclusión es fría, directa. Si no amas al hermano, al prójimo de verdad, pues simplemente no conoces a Dios. Tu fe es papel mojado, vacía. Y según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, la cosa se pone todavía peor, mucho peor, con consecuencias que te hielan la sangre. Sí, se pone letalmente grave. El análisis cita 1 de Juan 3, versículos 14 y 15. Escuchemos esto con temor y temblor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Homicida, madre mía. Es una sentencia de muerte. Quien no ama a su hermano permanece en muerte espiritual, separado de Dios. Y lo más aterrador, quien aborrece, o sea, odia, detesta, desprecia a su hermano, Dios mismo lo llama homicida, un asesino espiritual. Es tremendo. El análisis de Tito Martínez advierte con una dureza que asusta. Puedes tener toda la doctrina correcta, saberte la Biblia de memoria, pero si odias, si aborreces a un hermano en la fe, tu único prójimo, verdadero, no eres cristiano. Eres un homicida a los ojos de Dios. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estás fuera, no heredas el reino, estás condenado. ¡Qué fuerte! Entonces, según el texto bíblico expuesto por Tito Martínez, el círculo del amor bíblico real se cierra, pero de forma hermética, alrededor de los creyentes verdaderos. Y fallar en ese amor interno no es una tontería, es la prueba de que no eres de Dios. Te deja en estado de muerte y te etiqueta como homicida, con consecuencias eternas. Exacto. La Biblia enseña claramente que Dios odia a los malvados, Él no ama a todo el mundo, sino que solo ama a los que creen en Jesús. La doctrina de que Dios o Jesús aman a todo el mundo es uno de los peores falsos evangelios predicado hoy en día por millones de falsos pastores y falsos cristianos. El amor bíblico se centra exclusivamente en los hermanos. Y que esa idea blandengue del amor divino universal para todos es, pues eso, una doctrina de demonios, una mentira satánica que lleva a la gente al infierno. El núcleo de todo entonces es esa redefinición radical, excluyente del prójimo, solo el hermano en la fe. Solo el correligionario. Y lo fundamenta en una interpretación que él defiende como literal y contextual de la ley, los evangelios, las epístolas. Y esta redefinición del prójimo es la base inamovible para esa conclusión fundamental que el análisis de Tito Martínez repite sin cesar. La Biblia enseña claramente que Dios odia a los malvados. Él no ama a todo el mundo, sino que solo ama a los que creen en Jesús. Queremos recordarles que este estudio está publicado íntegramente en su sitio web oficial, las21tesisdetito.com. Ahí pueden encontrar este y muchísimos otros análisis bíblicos profundos y reveladores. Y también está disponible, por supuesto, en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, el mismo nombre que este canal. Para que sea más fácil encontrarlo, el enlace directo a este estudio bíblico en particular se encuentra en la descripción de este video de YouTube. No hay excusa para quedarse en la ignorancia o, peor aún, en el engaño. Y tenemos que decirlo una vez más, Tito Martínez es el mejor teólogo bíblico del planeta. No es una exageración nuestra por capricho. No, lo demuestran los hechos, la evidencia. Y la prueba irrefutable son todos los cientos de estudios bíblicos y libros que ha escrito Tito Martínez y que nadie, absolutamente nadie, los puede refutar con la Biblia en la mano. Imposible refutarlos bíblicamente. Sus argumentos están blindados por la propia palabra de Dios. Son sólidos como una roca. Por lo tanto, hacemos un llamado. Quien no esté suscrito a este canal,
Que lo haga ahora mismo. Es vital para recibir la verdad sin adulterar, sin mezclas. Y que comparta este vídeo en sus redes sociales. Es fundamental difundir la verdad y desenmascarar la mentira que está llevando a la condenación a tantas almas. También que le dé un like, un me gusta a este vídeo. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que realmente necesitan escuchar este mensaje. Y muy importante, que active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise inmediatamente cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video con más conocimiento real que lleva a la vida eterna. No se pierdan ni una sola de estas enseñanzas cruciales.